Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar el estudio del día de la fecha. Y para esto le quería hacer una pregunta. ¿Nunca escucharon ustedes en la iglesia, en nuestra iglesia, a alguien que se pregunte algo así como, ¿puede haber alguien así en la iglesia? O quizás, ¿puede pasar esto en la iglesia? ¿Nunca han escuchado? Bueno, es probable de que el estudio del día de hoy nos eche luz a estas preguntas. Nosotros estamos estudiando el libro de la segunda carta de Pablo a Timoteo y ya estamos llegando casi al final de esta epístola. Y para esto me gustaría de que recordemos cuál era la situación de Pablo, en qué momento de su vida se encontraba. Recordemos de que Pablo en este momento estaba preso por segunda vez en la ciudad de Roma. En la ciudad de Roma, quien mandaba, quien la dirigía, era el emperador Nerón. Nerón fue una persona temida y a la vez despreciada por los mismos romanos. Se ganó la fama de loco, de cruel, y se hizo muy conocido por haber incendiado su propia ciudad, la ciudad de Roma. Cuenta la tradición de que este incendio demoró 4 días en ser sofocado. Y mientras esto pasaba, dicen de que se lo veía Nerón en el balcón de su palacio mirar ese fuego mientras cantaba y se reía. Luego de esto, cuando ya fue apagado el fuego, dicen de que Nerón mandó ayuda al pueblo para ganarse el favor de ellos, el cariño del pueblo. Mandó comida, mandó vestimenta, les dio lugar donde vivir a aquellos que habían perdido sus casas. Tengamos en cuenta que eran casas pequeñas y todas de madera. Roma en ese momento era algo muy apretado, ciudades, casas muy pequeñas, una al lado de la otra, calles muy angostas. Pero el pueblo, a medida que fue pasando el tiempo, empezó a murmurar y se empezó a rumorear de que había sido el mismo Nerón quien había incendiado Roma. Nerón, al escuchar esto, al enterarse de estas palabras, culpó a los cristianos. Un grupo de personas de una religión incipiente en ese momento y fácil de culpar, porque eran un grupo de personas despreciados por el ciudadano romano. Los cristianos eran de baja calidad como ciudadanos, entonces era fácil echarles la culpa a ellos. Y en este momento es cuando Nerón empieza a perseguir a los romanos, con la excusa de haber sido ellos quienes habían incendiado la ciudad. Así que empezaron a perseguir a los cristianos en todo el imperio, no solo en Roma. Y es en este mismo momento cuando Pablo cae preso. Es detenido por ser cristiano y no un cristiano común. Era una persona muy importante dentro de los cristianos de ese momento. El miércoles pasado Omar ya nos hizo reflexionar algunas cuestiones de esto y me quería detener en el aspecto de cómo se sentía Pablo en ese momento. Y para esto vamos a leer el versículo 6 que va a aparecer acá en la pantalla. Versículo 6. De 2 de Timoteo capítulo 4. El 5 ya decía algo así como, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y todo lo que meditamos el miércoles pasado. Y el 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol sabía que pronto iba a morir, sus días estaban contados. Y en este contexto es en el que vamos a empezar el estudio del día de hoy. Los invito a que veamos ahora sí el pasaje que vamos a estudiar, que es 2 de Timoteo 4, versículo 9 al 15. Este párrafo vamos a estudiar en este momento. Leamos. Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos
y tráele contigo porque me es útil en el ministerio. 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bien, vamos a empezar con el versículo 9, donde decía, procura venir pronto a verme. Dice, procura venir pronto a verme. No es una invitación, es casi una súplica. Pablo estaba solo, necesitaba de Timoteo. Recordemos de que Pablo esta vez estaba preso, no como la vez anterior que estaba con una prisión, se podría decir domiciliaria, donde él podía recibir visitas, sus amigos, vivía en una casa con ciertas comodidades. Esta vez no, esta vez él estaba solo, en una celda fría. Él era un hombre que ya estaba llegando a sus 70 años, así que necesitaba ayuda. Y sobre todo necesitaba el afecto de su hijo espiritual que era Timoteo. Por eso es que dice, procura venir pronto a verme. Versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Bueno, en el versículo 10 menciona a 3 personas, a Demas, a Crescente y a Tito. Vamos a ver un poquitito rápido quiénes eran estas personas. Demas fue un colaborador de Pablo. Para esto vamos a ver Filemón, versículo 23 y 24. Tenemos Filemón, versículos 23 y 24. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Bueno, este es uno de los versículos donde lo menciona a Demas como uno de los colaboradores de Pablo. A causa que dice allí, amando este mundo, se fue, se ha ido. Algunos suponen de que a causa de esto, Demas no era creyente. Y para esto los invito a que veamos Santiago 4:4 y nos va a echar luz un poquito en esto. Santiago 4:4, que dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora veamos ahí nomás, Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15, que también va a aparecer acá. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En realidad no se puede saber a ciencia cierta si Demas fue una persona convertida, salva, que se apartó o nunca fue salva. Siempre va a estar en la duda eso. En este momento lo que acá nos dice es de que amó más el mundo, lo que nos cuenta Pablo. Amando el mundo, se fue a Tesalónica. Por eso es que hemos leído el versículo de Santiago y de Primera de Juan, donde otros versículos nos dicen de que quienes aman el mundo no son de Dios. ¿Y por qué dice que se fue a Tesalónica? Algunos suponen de que Demas era de Tesalónica, que allí estaba su casa, que allí vivía. Entonces por eso de que suponen de que acá menciona diciendo que se fue a Tesalónica. Bien, el otro personaje que aparece acá es Crescente. En realidad de Crescente no se sabe mucho, más que lo que dice este versículo. Un colaborador que dice que se fue a Galacia. ¿Dónde era Galacia? Era ese sector, la actual Turquía, donde Pablo hizo su primer viaje misionero. Bueno, a esa región es a donde se fue Crescente y seguramente a seguir
predicando y atendiendo a las iglesias. Y el último personaje que menciona este versículo 10 es Tito. Bueno, a Tito lo conocemos un poco más. Tito, estando en Creta, fue el receptor de una de las cartas de Pablo. ¿Se acuerdan? La hemos estudiado hace no mucho tiempo. Luego de que este Tito, estando en Creta y atendiendo todas las iglesias, que fue cuando recibió esta epístola, luego de eso se fue a Dalmacia, seguramente a seguir con el ministerio, seguramente ordenado por Pablo. Y Dalmacia es un sector, una región que se encuentra al norte de Grecia, a orillas del mar Adriático. Otros versículos lo mencionan como Ilírico, no me acordaba el nombre, Ilírico. Dalmacia, en otros lugares de la Biblia, lo nombra como Ilírico. Bien, sigamos con el versículo 11. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Bueno, el versículo 11 menciona dos personas, Lucas y Marcos. Lucas fue el único escritor de la Biblia gentil, o sea que no era judío. Y Lucas fue autor del evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, y el libro de Hechos de los Apóstoles. Estos dos libros fueron escritos por este Lucas, que estaba con Pablo en este último tiempo. Era el único que lo estaba acompañando. Lucas fue el médico personal de Pablo. Tengamos en cuenta que un hombre grande necesitaría ya de muchas atenciones médicas. Bueno, Lucas era quien les prestaba estos servicios a Pablo. Y en otros versículos le dice el médico amado. Vamos a ver Colosenses 4:14. Colosenses 4:14 dice: os saluda, escribiendo Pablo esto, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Acá menciona de nuevo a Demas. Pero quería leer este versículo para recalcar que Pablo le decía el médico amado. Bueno, ese era Lucas. La otra persona que menciona el versículo 11 es Marcos. ¿Quién era Marcos? Marcos era el sobrino de Bernabé. Cuentan otros versículos que este Marcos era hijo espiritual de Pedro. Así como Timoteo era hijo espiritual de Pablo, Marcos fue hijo espiritual de Pedro. Ya vamos a ver un poquito de esto un poquito más adelante. Marcos fue el escritor del evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Marcos. Y también en otros versículos lo menciona como Juan Marcos. Bueno, ahora los invito a que leamos una serie de versículos, van a estar acá en la pantalla, para que veamos quién era Marcos para Pablo. ¿Quién era Marcos para Pablo? Vamos a empezar en Hechos capítulo 12. Hechos 12:12. ¿Tenemos? El versículo 11 dice algo así como: entonces Pedro, librado de Herodes, y el versículo 12 continúa: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Recordemos que Pedro en una ocasión fue puesto preso y luego fue liberado. ¿Y a dónde fue? A casa de la mamá de este Marcos. Un capítulo más adelante, Hechos 13:13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Capítulo 15:37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Este era el marco que había conocido Pablo. Un joven que había empezado a ayudarlos, pero que los abandonó. Pero el Señor siempre da segunda oportunidades. Vamos a seguir leyendo ahora Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Filemón, versículo 23, dice: Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya habíamos visto este versículo. Y por último, vamos a ver qué decía Pedro de este Marcos. Vamos a ver Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. De ahí es donde sacamos de que este Marcos era un hijo espiritual para Pedro. Es muy probable de que este Marcos, bajo la tutela de Pedro, haya madurado muchas de sus actitudes que habían defraudado primeramente a Pablo y haber hecho ese cambio que necesitaba hacer. Es por eso de que la óptica de Pablo hacia Marcos cambió. Cuando primero lo desechó, ahora lo está pidiendo. Por eso es que él le dice a Timoteo: y tráeme a Marcos, que en este momento me va a ser útil. Bien, continuemos. Versículo 12, volvamos al texto original de nosotros, a 2 de Timoteo 4:12, que dice: a Tíquico envié a Éfeso. Bueno, Tíquico era una persona, un colaborador de Pablo muy útil. Dicen de que Tíquico fue una de las personas que más epístolas llevó a los destinatarios enviados por Pablo. Este era el Tíquico que fue en este momento enviado a Éfeso. Versículo 13 dice: trae cuando vengas, recordemos que todas estas palabras están dirigidas a Timoteo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Bueno, acá menciona una palabra que no es muy utilizada por nosotros, capote. Y por ahí cuando escuchamos capote, a los que son más viejitos como yo, se nos viene a la mente el Chapulín Colorado, pero no está hablando de eso. Capote era, en ese momento, era una prenda, una capa que servía para abrigarse. Y servía también para poder dormir y cubrirse del frío. Tengamos en cuenta que él en la celda fría donde estaba, ya estaba pronto a entrar el invierno crudo. Por eso es de que él está pidiendo este abrigo. Y luego dice, y trae los libros, mayormente los pergaminos. Los libros se supone que eran los papiros, donde estaban escritos los libros de las Biblias del Antiguo Testamento. Los papiros eran un material de origen vegetal. Y por eso es que hace la aclaración, mayormente los pergaminos. Y los pergaminos, que servían también para escribir, eran de origen animal. Es probable que él lo que necesitaría era material para seguir escribiendo. No sabemos. Pero eso es lo que dice este versículo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Y muchos suponen que Pablo, estando en esta casa, en Troas, en casa de Carpo, fue allí donde fue detenido. Es por eso que dejó abruptamente todas sus pertenencias en ese lugar. Es posible de que Pablo, estando en casa de Carpo, haya sido tomado preso por los romanos y llevado a Roma. Bien, sigamos, versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males,
el Señor le pague conforme a sus hechos. Este Alejandro que menciona acá no es un Alejandro que ya hayamos visto en la Biblia. Hay varios Alejandro en la Biblia, pero en relación con Pablo hay un Alejandro en Hechos capítulo 19 que no es. Y otro más cercano que está en Primera de Timoteo 1:20, que lo hemos estudiado también hace poquito, pero tampoco es él. Pero lo vamos a leer como para que recordemos que este Alejandro no es. Primera de Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, este no era el Alejandro. Por eso que hace la aclaración, Alejandro el calderero. Calderero era un oficio de ese momento que trabajaba con metales, lo que hoy en día podría ser un herrero. No precisamente, pero es lo más parecido que tenemos en este tiempo. A este Alejandro el calderero dice, me ha causado, el versículo 14, muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Algunos suponen de que este Alejandro fue el causante de la detención de Pablo. Es probable de que este Alejandro, con falsas acusaciones, con falsos testimonios, haya hecho meter preso a Pablo, estando en Troas. Pero no lo sabemos. Eso no lo sabemos, son solamente suposiciones. Y el último versículo de nuestro pasaje del día de hoy, el versículo 15 dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Con estas últimas palabras de este versículo, Pablo quería advertir a Timoteo, su amigo, su pupilo, su discípulo, que tenga mucho cuidado con este Alejandro. Este Alejandro que primero parece haber sido un colaborador, ahora se convirtió en un enemigo, en una persona peligrosa. Por eso es que Pablo le dice, cuídate de él, ten cuidado. Bien, ¿qué es lo que hemos visto entonces en estos versículos, en estos cortos versículos? Si volvemos a la pregunta original, con lo que habíamos empezado el estudio, que era, ¿pueden haber personas así en la iglesia? ¿Se acuerdan? Bueno, yo creo que según estos versículos, sí. En la iglesia pueden haber muchos tipos de personas. Hemos visto que hay personas en la iglesia que son seducidas por el mundo y se van al mundo, como Demas. Son esos hermanos o personas en la iglesia que siempre vamos a tener la duda si es un creyente genuino, si su salvación es real o no. Siempre vamos a tener esa duda. ¿Esas personas hay en la iglesia? Sí. Los otro tipo de personas, lo que flaquean, como Juan Marcos, que hemos leído recién. Son esos hermanos que en un momento decaen y abandonan y dejan la obra o la iglesia, pero el Señor los trata de tal manera que en cierto momento regresan, maduran, cambian, se fortalecen y se convierten en hermanos útiles para la obra del Señor. ¿Hay en la iglesia así? Sí, también hay. Luego están los fieles, los hermanos fieles, los que en este estudio hemos visto a Crescente, Tito, Lucas, Tíquico. Bueno, la iglesia se supone que está llena de hermanos fieles. Y por último, los falsos hermanos, los que en este relato, en este estudio, era Alejandro, el calderero. ¿En la iglesia hay estas personas? Sí, pueden haber. Esas personas que creemos que son creyentes, que son de la iglesia, es más, que han trabajado a lo mejor en la iglesia, pero que en cierto momento se apartan. Y no solo que se apartan, sino que se convierten en adversarios nuestros, en enemigos. ¿Hay en la iglesia? Sí, sí hay. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol? Tengan cuidado, tengan cuidado. Y por último, hemos visto de que Pablo, a este Alejandro, que podría haber tenido muy feos sentimientos hacia él no se ha vengado. Dice que el Señor le pague. Y Pablo es fiel a lo que él ya había enseñado mucho tiempo antes.
Y los invito a que leamos por último, el último versículo, que es Romanos 12, 19. Romanos 12 y 19, que dice así: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estas fueron palabras que Pablo mismo había escrito mucho tiempo antes a esto, y ahora él lo estaba llevando a la práctica. Así que, hermanos, que esto nos sirva a nosotros, saber de que en la iglesia van a haber muchos tipos de personas. Con algunos vamos a tener muchas cosas en común, a otros los vamos a tener que soportar y de otros nos vamos a tener que cuidar. Y por último, que la venganza, si alguien nos hace daño, es del Señor. Él pagará, dice. Bien, espero que estas palabras y el estudio del día de hoy sirvan para que nosotros podamos tener una vida de iglesia más satisfactoria a nosotros y a nuestro Dios. Los invito a que oremos y nos despedimos. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta noche que hemos podido recordar, aprender, reflexionar en un pasaje que tú has puesto en el corazón de la iglesia para que lo veamos. Te rogamos, Señor, de que tú bendigas a todo tipo de hermanos que hay en la iglesia, aquellos que les faltan madurar, aquellos que son fieles, que les des fortaleza, aquellos que realmente no son nuestros hermanos, que tú nos protejas, Señor, de ellos. Bendice nuestro corazón para que a veces ese dolor que nos causan y que humanamente quiere salir algún tipo de venganza, que podamos, Señor, soportar y dejar eso en tus manos. Ahora, Señor, bendice a tu iglesia y bendice estas palabras para que tú sigas trabajando con ellas en nuestro corazón en estos días. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. Buenas noches, hermanos, y nos estamos viendo el próximo domingo.